Pero bueno, yo antes que nada, igual, bueno, yo me voy a presentar, lógicamente, pero seguramente igual primero un saludito de cada una de vosotras, ya que estamos en Petit Comité, Roser y Julia, y así un poco sabemos más de, de cada una, ¿no? Así que yo, bueno, brevemente, porque luego ya voy a soltar toda la parrafada y os voy a contar y destripar un poco el proyecto de Acción Ciudadana Agropolitana y en concreto a través de los cuadernitos y del kit pedagógico, que es como un resumen en clave, pues eso, como muy práctica y pedagógica, que incluye materiales, no sé si le habéis echado, bueno, Roser sé que sí, porque además tiene un ejemplar, pero no sé si habéis visto la publicación online, la habréis ojeado. Entonces, bueno, pretende ser como un resumen muy práctico de los diferentes talleres, propuestas, trabajos de creación colectiva y todo que se estuvieron haciendo a lo largo de un año, a lo largo de todo el 2021. Bueno, en realidad fue como desde marzo del 2021 hasta agosto y después ya continuó con la exposición. Fue un proyecto, pues eso, realizado con varias personas, que así lo reflejan los cuadernitos, porque las diferentes iniciativas, talleres, acciones, etcétera, pues bueno, estuvieron. Simplemente yo soy como un poco la que lanzó todo el programa, todo el proyecto, lo ideó y tal, pero luego estuvimos trabajando en equipo, la trupa agropolitana, entonces, que son Grigri Projects, que son Susana, bueno, y David, ellos están, la base la tienen en Madrid. Después están Daniel Franco y ellos son los responsables, por ejemplo, de toda la parte de visores de ruralidad aumentada, que ya luego os lo contaré. Están también Daniel Franco y Fernando Yáguez, que son la parte exacto, la parte digamos, de sonido. Estuvieron Galeana, que iba a participar hoy, pero igual Adriana, no sé, se perdió por alguna patio vecinal virtual, que participaron, digamos, en ese filandón de cosido final, Lorena Lozano con paseos de etnobotánica, Juan Barbé con la parte de papel, en fin, hay una serie de personas que estuvimos ahí trabajando que no soy solo, no es solo yo, ¿no? Entonces, pero bueno, como os lo voy a contar todo con calma y tal, pero solamente deciros esto, que el proyecto, digamos, que surge también por una cuestión también un poco personal, aunque seamos un colectivo quien lo llevó a cabo, que es que desde el 2013 yo me vine junto con mi compañero a Asturias, estábamos en Italia y nos vinimos aquí a España porque nos enamoramos de una casería que es desde ahora donde estoy. Y bueno, quisimos darle vida de otra manera a través de actividades culturales, de creación artística, bueno, y de un combinado de cosas que incluyen también, pues lógicamente, como cualquier casería en declivo y habitada por artistas y no por agricultores, pero de todas formas que incluye pues una pomar donde hacemos sidra, donde incluye cultivos y un huerto, etcétera, etcétera. Pues ya tenemos una hectárea. Entonces, bueno, pues desde entonces empezamos a desarrollar proyectos de este tipo, o sea, pensando que evidentemente si queremos realizar algún tipo de proyecto comunitario con la gente, incluir, digamos, lo que es el paisaje del lugar, las tradiciones o lo que es el paisaje agrario, que es lo que más nos premia a nosotros, pues bueno, o sea, este era el sitio para poder hacer iniciativas de este tipo y no plantear propuestas culturales completamente ajenas al lugar. Entonces, desde el inicio lo que estuvimos haciendo fue o bien de forma independiente desde PACA o muchos fueron en colaboración, que eso también es, bueno, la sostenibilidad, ¿no? En colaboración con un museo arqueológico que tenemos aquí al lado, el Museo de la Villa Romana de Beranes, que creyeron que también ellos necesitaban como un nuevo tipo de dinámicas, nuevo tipo de acción, también de diálogo con la gente que más próxima al museo, ¿no? Que normalmente vive de espaldas en realidad al museo. Entonces fue ahí cuando empecé haciendo habitantes paisajistas, que viene siendo el mismo formato de acción a ciudadanía agropolitana, es decir, se desarrollaban, claro, en menor tiempo porque el presupuesto era menor, pero siempre mezclando práctica artística colectiva, ponencias, paseos, acciones,
exposiciones, talleres, una mezcla de todo, cada año, digamos que poniendo el foco en un tema diferente, relacionado lógicamente con el paisaje agrario y con el paisaje de nuestra zona, que es un contexto completamente periurbano. Es una zona rural, pero muy cerquita de la ciudad de Gijón. Entonces, un año se abordó el tema del agua, otro año el tema del pan, otro año fuimos, y el último, antes de que llegara el COVID, fue sobre hórreos y paneras, que son construcción tradicional en Asturias, ¿no? Ligada a, bueno, como si fueran graneros sobrelevados donde se conservaba la cosecha. Entonces, de esta última edición de Habitantes Paisajistas es de donde surge el desarrollado más ampliamente, porque estuvo financiado por la Fundación La Caixa en la convocatoria de Art for Change del 2020 y invitada también por Laboral Centro de Arte y Creación Industrial aquí en Gijón. Entonces, con ese presupuesto ya grande y con ese apoyo de dinero por parte de la Caixa y de la institución de la Laboral, en lugar de hacer Habitantes Paisajistas, que podía durar como 3 meses o así, pues ya lo pudimos extender a prácticamente un año de trabajo. Y de estar generando actividades constantemente todos los fines de semana, que fue desde marzo hasta finales de agosto, pues con actividades todos los fines de semana, abiertas al público, bien fuera la gente más del entorno propio local, como de todo Gijón o como quien quisiera venir, o sea, ahí no había... Y luego ya entró un poco, pero yo creo que ahora si os presentáis un poco, Julia o Roser, así que, porque yo hice una presentación, por ejemplo, se lo comentaba más, que el kit estaba orientado pues eso, a generar como un kit pedagógico, didácticas, mirando también el currículum de educación del Principado de Asturias, con lo cual vinculando cada práctica con materias que se dan, mirando los objetivos dentro de cada materia del currículum, etc. Y la primera presentación que hicimos fue con profesorado vinieron muchos profesores de institutos y de escuelas de aquí de Asturias, pero también con perfiles diferentes. Había un pequeño porcentaje de gente, pues bueno, pues es mediadora cultural, artistas, etc. Entonces, bueno, que siempre es interesante conocer lo que hacemos cada una de nosotras. Así que si eso os dejo la palabra un ratillo, ¿no? Vale, pues muy bien, no sé si Rosa quiere empezar o no. Bueno, yo me llamo Julia, trabajo en una escuela internacional de educación alternativa progresista en Cádiz y nos enfocamos mucho en la naturaleza y el respeto a la naturaleza y sobre todo la enseñanza guiada por los niños. Y por eso me interesó un poco la red Planea y lo que ofrecen, entre ellos esto de hacia una ciudadanía agropolitana, para ver qué puedo llevar. Yo soy profesora de primaria, entonces mis niños van desde la edad de 6 7 años hasta los 11 12. Normalmente yo siempre que encuentro cosas interesantes hay formas de adaptar cualquier cosa que sea de secundaria para primaria o viceversa. Así que o en mi colegio jugamos con la ventaja de que no tenemos que ceñirnos a unas asignaturas, sino que simplemente hacemos lo que llamamos exploraciones. Aparte de tener lengua y matemáticas, es lo único así que tenemos como definido, el resto son exploraciones. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo una exploración sobre la fotografía y hemos hablado o estamos hablando de distintas cosas, fotografías que nos dan pie a hablar de historia, fotografías que nos dan pie a hablar de la técnica de la fotografía, de la perspectiva, o sea que por lo menos nosotros siempre estamos buscando distintos ángulos que lo hacen interesante para los alumnos, da igual lo que sea. Y yo particularmente, últimamente me interesan mucho las plantas y estoy como buscando formas de seguir incrementando mi conocimiento sobre planta, agricultura y pues sí, y ahí estoy buscando eso, mira, tengo aquí un libro, Guías de plantas del campo de Gibraltar, y la verdad que está muy bien porque está todo muy bien explicado aquí, con una foto bastante amplia, con cosas como lo utilizaba la gente. Estoy conociendo a gente local también, que he hecho tours o sea, he atendido
tours de plantas comestibles en la zona y un poco conociendo la cultura local más a fondo. Yo soy de Cádiz, pero ahora mismo yo soy de Cádiz capital, pero estoy en Jimena. Y todo lo que es la serranía de Ronda me queda también muy cerca y, en fin, es ahí por donde me muevo. Vale, pues bueno, mi nombre es Rosé y yo trabajo en un museo, que es el Museo de la Vida Rural, que está en el municipio de l'Espluga de Francolí, que está en la provincia de Tarragona. Y bueno, es la segunda activación en la que estoy. Estuve en la primera, que también, bueno, era un tema relacionado con, bueno, creo que el título del recurso era lo que la escuela aprende del campo o algo así, puede ser. Y bueno, me interesaba esa formación en concreto y esta también y alguna otra que no, justamente no puedo atenderla por un tema, bueno, de conocer recursos, ¿no? Que de una manera u otra están conectados a nuestro museo, ¿no? Que, bueno, al Museo de la Vida Rural. Y por otra parte ya llevo siguiendo también lo que hacéis en Red Planea desde hace un tiempo y me parece súper interesante y siempre está, bueno, estoy aquí por interés personal también, o sea, bueno, de seguir formándome y ver, cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Porque a veces en el trabajo estamos muy metidos en lo nuestro y lo que hacemos y si no sales a veces de ese bucle, pues te quedas mucho en el discurso de la institución también, ¿no? Y me parecía interesante todo lo que se hace desde Planea y bueno, y los diferentes nodos de mediación que coordináis la red, pues porque justamente permiten eso, ¿no? Ampliar un poco la mirada en temas de mediación, que al fin y al cabo es lo que una parte de a lo que me dedico yo, ¿no? Y por eso estoy aquí. Y bueno, y ya he tenido contacto con Virginia porque le pedimos el kit pedagógico, una copia física, digamos, para tenerla en el museo, justamente en la carpetita con los cuadernitos. Y puedo decir que, bueno, no los he leído todos, pero sí algunos. Y es súper chulo porque es una cosa muy, muy diversa y variada y que me parece también un ejercicio como de comisariado muy, muy interesante también hacer esto, ¿no? Y bueno, al estar metida en un museo, pues también creo que esa parte es interesante, ¿no? Bueno, pues eso. Bueno, pues entonces, por cierto, Julia, acabo de venir de Cádiz, que hay una primavera con una cantidad de flores por todos los campos que yo me quedé inundada y preña de flores del campo. ¡Mamma mía! Es que ha estado lloviendo mucho ahora, las últimas semanas, y se ha puesto todo, ha crecido, pero metros en nada. Así que sí, sí, has venido en buena época y en buena fecha. Espléndido. Y relacionado con eso, yo no sé si los conocerás, perdonad que hago este inciso, pero luego si no se me olvida, ¿conoces el proyecto de B-Time? ¿No? Porque es que ellos, justamente estuve, pues vamos, somos amigos, ahora está sobre todo Jorge Gallardo llevándolo, y él está en Vejer de las Fronteras, en el pueblo de Santa Lucía, es que estuvimos ahí estos días, y bueno, que siempre es un proyecto independiente, también ahora anda con bastantes proyectos con escuelas y todo, también con la Fundación Caraso, y en fin. Formamos parte de esta red informal que estaba hablando con Marx, que es del Cubo Verde. Entonces, claro, como que nos conocemos mucha gente que más o menos trabajamos en esta línea, ¿no? De trabajar, pues eso, con el territorio, con la naturaleza, el campo, la educación, en fin, diferentes formas de abordarlo, pero que estamos todos en sintonía. Entonces, que bueno, nada, que yo creo que porque el primero empezó con un proyecto relacionado con apicultura, pero vamos, que lo está alargando a diferentes, ya no solamente centrándose en lo que es la apicultura y tal, sino en otro tipo de prácticas y tal que tengan que ver siempre con el territorio. ¿Cómo se llama? Perdona, otra vez que creo que... Te lo puedo, espera que te lo comparto si quieres Vale, por el chat. vale, perfecto, muchas gracias. Nada, y luego ya...
ver si me sale. Ahí está. Y otra de las cositas, igual a veces, no sé, porque claro, tengo el internet, esto de estar en zona rural tiene también ese problemilla. Entonces a lo mejor no sé si me vais en algún momento a escuchar bien o yo a vosotras, porque hay veces que se me va un poco el audio. Te lo envié por el chat, Julia. Bueno, y a todos, vamos. Bueno, dicho esto, yo creo que voy a compartir pantalla y voy a ir hablando al tiempo que un poco os cuento un poco todo el proyecto, cosillas prácticas y cualquier cosa. Yo creo que como estamos también pocas, si en alguna cosa que nos queremos detener más o cualquier cosa me lo vais diciendo para así no dejarlo para el final, yo creo, ¿no? Vale. Compartir pantalla. Allá voy, ¿eh? Vale. ¿Ya estáis viendo por ahí contexto, la pantalla un poco que se ve un paisaje? Sí, sí, se ve bien. Vale. Pues nada, un poco esto es la imagen de donde la casita blanca que hay aquí, que ahora ya no es blanca, pero bueno, es Paca, y este es el contexto, que esta zona ya sería Gijón, entonces, bueno, y todo esto es ArcelorMittal. En fin, que estamos en un contexto que está calificado como de paisaje agrario tradicional, pues según el plano regulador, pero el contexto es que sí que era agrario, cada vez hay menos agricultura de cualquier tipo, por supuesto, hay una zona industrial que está ocupando todo cada vez más, en fin, un rural periurbano cada vez, desde luego, menos agrario. Entonces, digamos que ese un poco es el territorio en el que trabajamos y que además a mí desde el inicio me pareció un punto súper interesante desde el que realizar este tipo de prácticas, porque bueno, es como muy conflictivo, muy frágil el paisaje y es común a cualquier otra región donde la urbanización se va haciendo cada vez más grande y entonces pues bueno, es un medio rural completamente desarticulado, medio abandonado, etcétera. Vale. Entonces, el título del proyecto de hacia una ciudadanía agropolitana, en realidad, pues bueno, bebe un poco, claro, de todas las lecturas que nos llevamos haciendo desde hace tiempo y desde que andamos por aquí, y luego sobre todo de una publicación que hizo hace poco Jaime Izquierdo, que no sé si lo conoceréis, pero se llama, la publicación, mira, tenía que haber sacado, se llama La aldea cosmopolita y la ciudad agropolitana. Entonces está hablando constantemente, pues bueno, de esa idea de transición, ¿no? Que debería de haber para compensar la situación en la que estamos actualmente. Entonces, bueno, que habla pues eso, de la situación actual, que es ese campo abandonado o bien intensificado, que aparece por aquí un poco, y él plantea además, pues bueno, ciertas formas prácticas para poder articular mejor esas tensiones y esa relación que siempre se plantea como las antípodas, el campo y la ciudad, lo urbano y lo rural, pero que bueno, llegados a este punto no se puede seguir trabajando así como por oposición y que habría que empezar a ver de qué manera pueden convivir y reorganizarse todo para que sea verdaderamente sostenible y que el campo no esté a expensas de la ciudad y se convierta en lo que ahora es, que es eso, que hay un casco urbano, es lo que vemos a nuestro alrededor, y el medio rural periurbano pues está lleno de contaminación, jabalís, abandonado, en nuestro caso, por ejemplo, las caserías, que es esa unidad de producción, que era unidad social, de ritos, familiar, etcétera, pues se abandonan, los hijos ya no quieren. Creo que todo eso es replicable, ¿no? En cualquier otra, está pasando por todas partes, por lo menos en el occidente. Entonces, esa es la realidad. Aquí pues eso, la biodiversidad cada vez menos,
los campos, los frutales se abandonan, hay envejecimiento de la población, al mismo tiempo se dice que es paisaje agrario tradicional, pero nadie mira para él, ni se sabe cómo se evoluciona, ni se cuidan las infraestructuras, ni se anima y se incentivan iniciativas ecosociales que puedan revertir un poco toda esta tendencia de los últimos, digamos, 50 años. Entonces, bueno, él sí que plantea alternativas pues, para ir hacia esa aldea que él llama aldea cosmopolita y ciudad, pues eso, agraria o campo urbano, ¿no? Os voy a pasar rápido esto, porque en este sentido, tenía por aquí unos ejemplillos. Yo estuve muchos años, claro, en Italia, entonces también es verdad que hacia una ciudad agropolitana habla de eso también, de ciudadanía, ¿no? De responsabilidad, de activación, de que somos responsables, de que podemos hacer algo, de que no deberíamos dejarnos llevar por la inercia. Entonces todo eso, desde lo que sabemos hacer desde el ámbito cultural, por ahí nacen todos estos proyectos y en concreto este kit y todas estas propuestas de actividades, de talleres, de acciones, que es hacer algo también práctico y propositivo, ¿no? Que funciona por cambio de imaginarios, pero sobre todo yo ya estoy como bastante harta de hacer retórica y de que las cosas verdaderamente, físicamente, no se hagan. Entonces, esto va de hacer físico. Ejemplos, porque no sé si, evidentemente, uno de ellos puse el Museo de la Vida Rural, que hace unos años, la verdad que ya lo conozco y lo sigo, y sobre todo el Museo de la Civiltà Contadina en Bolonia, no sé si lo conocéis, pero es sumamente inspirador. Yo lo conocí de primera mano porque yo estaba en Toscana, en Florencia, estuve alguna vez allí y si entráis en la página web, o sea, todo esto nace además relacionado con un proyecto de la región de la zona de Bolonia, que también es zona metropolitana, en la que no solamente Jaime Izquierdo aquí, sino que autores ya desde hace años y años que llevan hablando de este concepto del campo urbano. Por ejemplo, Pierre Donadieu tiene un libro fantástico también, no sé si está traducido al castellano, pero es maravilloso, Pierre Donadieu escrito. Y en definitiva el proyecto que hicieron en Bolonia ya desde hace como 20 años es ese apoyo por parte de la administración para generar en toda la zona, en el entorno de Bolonia, una zona significativa periurbana, pero significativa por su valor paisajístico, cultural y agrario, apoyar iniciativas de valorización cuando los dineros se emplean bien, y entonces entre una de ellas está, por ejemplo, este museo que surgió además por iniciativa de un grupo de gente en los años 70 que quisieron hacer pues ese museo, pero un museo que es vivo, donde se cultiva la cánapa, donde hacen talleres de demostración, donde se enseñan, donde colaboran con la Universidad de Bolonia, con la Academia de Bellas Artes, donde se está generando constantemente un volumen de proyectos, donde tienen un fruteto, donde recuperan las variedades locales de manzana, de ciruelo, se pone en valor pues eso, los cultivos tradicionales y están hablando constantemente de su paisaje agrario, conscientes de que ya están en un contexto metropolitano. Entonces, bueno, a mí me parece que eso es inspirador y que podría ser un ejemplo bueno y una buena práctica para que eso se replicase, ya que eso también lo comentaba más, ¿no? Habla de replicar, bueno, pues repliquemos lo bueno. Porque muchas veces si no es como un copia-pega que al final acabamos armando una pasta que ya no se sabe ni qué sabor tiene ni de qué producto proviene, ¿no? Original. En Asturias está en La Ponte, por ejemplo, ahí tenéis la página web, laponte.org. Por supuesto en León la Fundación Cerezales. Le estaba comentando a Mar también que yo con PACA, Proyectos Artísticos Casa Antonino, que es como se llama esta casería ahora, pues formamos parte
de esta red informal que es el Cubo Verde. ¿Y eso qué es? Pues es simplemente un conglomerado, un aglutinarse donde está, Julia, lo que te comentaba de B-Time, de Jorge, donde están una serie de espacios, personas, espacios independientes, instituciones, colectivos, itinerantes, con sede fija, en fin, de lo más variopinto, heterogéneo, pero que siempre tienen esa relación de arte, mediación, educación, territorio y creación contemporánea. Entonces hicimos una publicación recientemente que está online, que es a raíz de un proyecto también financiado por la Fundación Caraso, que es Culturarios, y también puede ser como un recurso útil. Y que bueno, y luego ahora en junio tenemos el encuentro con Cultura y Ciudadanía, que siempre es como un momento ahí de propuestas y de todo. Esto, ahora yo os cuento todo el tema de hacia una ciudadanía agropolitana, pero bueno, es que tiene que ver con todo esto, y hacia una ciudadanía agropolitana, o sea, también bebe de estos entusiasmos y de que es posible hacer algo porque hay gente que ya está haciendo algo físicamente, palpable, no solamente mesas redondas. No, se está haciendo. Entonces, porque otra cosa que es esto de la foto, ¿no? Que lo encontré el otro día con un artista que me encantó. Todos los que pintan campesinos como si fuesen santos irán al infierno. Y lo mismo pasa con, yo también digo, que se lo comentaba el otro día con un amigo, es que a los campesinos los queremos en blanco y negro o muertos, efectivamente. Entonces, yo me doy cuenta que cada vez que se pone una fotografía del mundo rural, allá por los años 20, allá por no sé qué, es todo una cosa maravillosa, no sé cuántos likes, a todo el mundo le encanta. Pero miras por la ventana y el campo está completamente abandonado. Miras por la ventana, se van a pasear y dicen, aquí huele mal. El gallo canta, la gallina caga, la vaca, ¿no? Entonces, y me compro las cosas en el supermercado que es tal que así, que es esto. Vale. Yo esta foto, por ejemplo, me la recuerdo de cuando yo era pequeña, que yo iba al mercado con mi madre, bueno, esto es de antes todavía, pero como no encontré ninguna de cuando yo era pequeña, era el mercado de abastos, el tal, y todo era una cosa, pues como todavía siguen en algunos sitios, no lo sé, mercados al abierto, en Sicilia, llena de colores, lleno de olores, llena de tripas que se iban haciendo, que se iban deshaciendo, porque la gente, bueno, quizás no fuera tan higiénico, pero desde luego que había habido, y sobre todo había gente que traía sus productos, que era esto del kilómetro cero, bueno, pues eso existía. Y esta foto de aquí de la derecha es en lo que se ha convertido el mercado de kilómetro cero del mercado de abastos de Gijón. En el primer piso es donde están todas las tiendas y luego para el nombre exacto es el mercado aldeano. Entonces, esto es el último piso, porque añadieron, esto lo dividieron en dos pisos, entonces como por aquí arriba debajo del tejado generaron este espacio mortuorio de quirófano con estas cosas grises. Y entonces aquí 3 o 4 mujeres que van quedando, porque claro, el campo se va vaciando, pues las que quedan vienen y ponen sus lechugas y sus huevos. Por supuesto, nadie las ve porque nadie sube a este segundo piso, porque tampoco está indicado y porque en semejante entorno ya me dirás. Bueno, en fin. Todo esto tiene que ver con una ciudadanía agropolitana, porque claro, es nuestro paisaje agrario. Y lo que nosotros luego vamos a comprar es al supermercado, con productos empaquetados, con productos de comercio de gran escala, agricultura industrial y, como decía en este estudio de culturarios que hicimos, y se lo comentaban, parece que son el colectivo Culturaza, justamente a Jorge, que estaba haciendo una investigación en el sur de España, en la zona de Andalucía, que le comentaban es que la verdadera mediación cultural la ha hecho la agroindustria. Porque es así. El campo está mediado culturalmente por la agroindustria, por el sistema capitalista, por lo urbano y no queda hueco para nada más. Entonces, bueno, ahí en las fisuras, pues me imagino que, perdonar que salte así, porque yo lo programo, pero luego voy diciendo, cada uno puede hacer lo que
lo que mejor sabe hacer, ¿no? Entonces esta viñeta también me encantó. Para que el examen sea justo, todos tendrán que hacer la misma prueba. Por favor, suban a ese árbol. Hombre, pues el mono podrá subir, pero imagínate el elefante o el pez. Entonces, bueno, cada uno tendrá que hacer verdaderamente lo que mejor sabe hacer, a lo que está capacitado, a lo que se preparó. Entonces a nosotros pues no nos queda otra que tampoco jugar a los aldeanos, sino ser aldeana porque vivo en la aldea, pero trabajar desde la cultura, porque otra cosa yo tampoco la sé hacer. Entonces, esto por aquello de que, bueno, pues eso, en realidad también Agropolitana va de eso, de que no se trata, porque surgía también muchas veces a la hora de presentar proyectos, tienen que ser proyectos innovadores. ¿Nos pasa en convocatorias? Tienen que ser replicables, Aimé, y tienen que ser innovadores. ¡Ay, vaya! Pues a ver, si es replicado ya no es innovador, porque es que se lo copia al otro. Pero sobre todo, yo creo que, o sea, efectivamente la innovación no es que tenga que utilizar, y esto lo realizamos este proyecto en colaboración con Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, pero también estuvimos justificando, o sea, innovación no es utilizar robótica. Innovación no quiere decir que tenga que estar, ¿no?, utilizando qué sé yo, qué dispositivos. Innovación es simplemente cambiar aquello que no funciona, con lo que no estamos de acuerdo. Y después también, bueno, pues eso, por el campo idealizado, que al final funcionan todas nuestras visiones del campo que nos ajustan a la realidad, pero que viene dado pues, por toda la iconografía, postales, cuadros, literatura, etcétera, de la que bebemos, ¿no? Y porque además eso estaba en Barcelona, que tenía que ir a presentar como iba el proyecto de hacer una ciudadanía agropolitana, en el encuentro con otros proyectos que habían conseguido la subvención y tal. Entonces, claro, yo me fui en avión. Estaba después del COVID. Hacía muchísimo tiempo que no salía en realidad de este entorno de Paca, es decir, del campo, de mi pequeño reducto, y de repente me vi catapultada en la ciudad. Y yo comprendí lo que hacía tiempo que no vivía, que era, o sea, en una ciudad verdaderamente el contacto, una ciudad grande, que no sea una pequeña ciudad de provincia, el contacto que tienes con el campo, con la zona rural, ¿cuál es? No existe, no existe. Yo estaba en un hotel, estaba alto, y entonces me esforcé en buscar, por favor, un trozo de verde que no sea un parterre, que no sea un árbol podado a pirámide. Entonces ahí ya con la mano que lo evidencia, ¡ay sí, ahí están los pinos del fondo! Pero eso porque yo estaba encaramada en el último piso de un mega hotel donde me habían hospedado. Porque después, si yo estaba abajo, normalmente ahí como a piel de calle, no ves nada. Entonces piensas que la ciudad verdaderamente es tu mundo y que es autogeneradora de todo, que te satisface todo, y nunca tienes una relación ni visual ni afectiva con lo rural porque no existe en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, era como esa, y al mismo tiempo decir, venga, yo me esfuerzo por mirar el campo, pero en realidad fíjate qué pequeñas tengo que ver las personas para poder estar al mismo tiempo viendo el campo en el horizonte. O sea, que no hay ningún tipo de contacto visual ni afectivo ni nada. Entonces es muy difícil hacer comprender también, ¿no?, a gente que ya no tiene afecto ni relación con el campo, porque ya quedó en la generación anterior de los abuelos, ¿no?, quizá un poco de suerte de los padres, pues intentar estar generando, pues eso, propuestas, planteando conversaciones, discursos, proponer cosas cuando en realidad no existe. Es una realidad que no existe, salvo para el fin de semana. Bueno, entonces, bueno, hacia una ciudadanía agropolitana, pues os lo paso rápido. Aquí tengo el kit que es físico, pero sacamos solamente 50 ejemplares. Pero si estás interesada, por ejemplo, Julia, pues luego si eso nos intercambiamos dirección
porque para la escuela o lo que sea, pues siempre lo hacemos así, que para, pues como Rosé con el museo, con una escuela que le apetece tenerlo para tal, pues a esos distribuimos con mucha alegría. Entonces, el proyecto, como os decía, pues bueno, bebe de todo eso. Y fue, como todo lo que se suele organizar un poco en PACA, pues muy práctica, bebiendo pues eso, de lecturas, de cosas, de reflexiones, conversando, haciendo partícipes y tal, pero que eso no que se traduzca en acciones, ¿no? En acciones en las que también estar aprendiendo todos, juntos, de una manera, pues eso sí, muy tranquila, muy horizontal, muy del día a día. Entonces siempre nos suele gustar empezar algo relacionado con la tierra. Por eso el primer librito es el librito de cultivos, porque verdaderamente como empezamos el proyecto, fue haciendo una siembra colectiva y plantando Isatis tintoria, que es esta de aquí que tengo. Bueno, esto tenía también todas sus motivaciones y tal, porque bueno, pero que no las voy a... Están escritas en el cuadernito correspondiente, que es el cuadernito de cultivos. Después, en la página web del proyecto, en Agropolitana WordPress, que está ahí en Planea, están todos los links y todo, pues cada cuadernito en PDF también tiene su correspondiente enlace al blog, donde se ven todas las fotos, procesos, recursos sonoros, recetitas, etc. O sea que yo creo que en ese sentido la navegación y el poder estar mirando más cosas es fácil. Pero bueno, ya que estamos aquí, os lo cuento. Tenía sus motivaciones por aquello de que también la Isatis tintoria es la planta de la que se extrae el pigmento azul. Todo esto a su vez viene pues, bueno, de un amor mío personal por Piero de la Francesca, por los colores, por todo esto. Entonces me parecía sumamente poético, por una parte, el estar cultivando algo, ¿no? Que por eso luego lo llamé tierra, cuerpo celeste y todo esto, estar cultivando una planta que después te da el color azul, ¿no? Y hay toda esa conexión tierra, cielo, simbología, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también porque es cierto que en Italia y en otros sitios se está recuperando este tipo de cultivos de plantas tintorias como alternativa a los colores de síntesis, y no es una sola cosa así como de 4 piraos, sino que verdaderamente lo están apoyando en la investigación universidades, centros o organismos para el desarrollo rural, agrario, y se está como, bueno, queriendo... Por ejemplo, yo cuando empecé toda esta aventura de Agropolitana no tenía ni idea de cómo iba a ser la extracción del pigmento. Pigmento que verdaderamente se extrajo de la plantita. O sea, todo esto es pigmento. Y todavía está en realidad sin hacer en el mortero. Con lo cual, no lo sabía, me ayudó Massimo Baldini, que él es en Italia, tiene ya una empresa que surgió también con un apoyo de la universidad como un proyecto de investigación. Entonces él se propuso, porque en Italia es una zona tradicional en donde ese paisaje agrario del cultivo de la Isatis tintoria es un paisaje cultural, porque ya viene de la época del Renacimiento, de la época del medievo, en el cual la Isatis tintoria era verdaderamente, lo llamaban el oro blue, porque de ahí se extraía el pigmento blue, que era tan cotizado, sobre todo lógicamente para el textil, aunque luego se aplicara a otras cosas. Entonces ese cultivo luego con la llegada del índigo se pierde, se abandona, con la llegada de los colores de síntesis ni que digamos, y se está volviendo a recuperar como una alternativa válida, y como una alternativa válida para también, porque es muy fácil, es una planta muy rústica,
con lo cual también en aquellos terrenos que son un poco pobres o que se quiere compatibilizar el cultivo con cultivos no comestibles y que a su vez tengan salida en el mercado, pues por ejemplo del textil, de la cosmética o de la bioconstrucción, porque también sirve para teñir y para pintura mural, etcétera, etcétera, pues bueno, es otro cultivo alternativo con el que ir rotando otras cosas. Entonces dije, bueno, pues vamos a probar en Asturias, que en Asturias crece todo, vamos a ver si el Aisatis se da. Y efectivamente se da de gloria bendita. Pero es que en la zona de León, o sea, se dará en Cádiz, se dará en porque es una planta súper rústica, en Cataluña también fue cultivo, en las Canarias fue cultivo tradicional. O sea, en muchos sitios fue un cultivo tradicional porque era lo que, a partir de la planta de la cual obtenían verdaderamente el azul. Entonces estaba hablando de un cultivo tradicional y que conforma un paisaje que cuando nosotros vemos un paisaje agrario bello, pues en realidad es porque está cultivado, porque está antropizado, porque se mantiene esos cultivos, ¿no? Si no, ya dejamos de ver eso como algo armónico, porque la naturaleza sola es otra cosa. Entonces, nada, nos pusimos a hacer el cultivo de Isatis. Se siembra en febrero como calendario tal, se siembra en febrero o marzo, pero por ejemplo también incluso en abril o en mayo aquí en Asturias. En Castilla, en la zona de León, también la ves, si vais por la autopista, por ejemplo, todavía ahora cuando venía de Cádiz y que entrábamos por la zona de Benavente y por ahí, plantas y plantas de Isatis que van creciendo porque no se cultivan, pero claro, ella crece espontánea. Entonces es lo que se llama también hacer el azul de cuneta, que lo están haciendo también en las cerezales. Entonces uno puede recolectar de las plantas silvestres. Lo importante es saber cómo es esa planta para poder hacer esa recolección, ¿no? Nosotros voy a ir a hacer un taller con las cerezales para la extracción de pigmento y vamos a empezar a sembrar ahí en el huerto de las cerezales la Isatis, ahora a finales de mayo. Entonces se sembró en ese periodo, luego es seguir el cultivo. Todo esto, por ejemplo, en el entorno educativo, si no tienes, era lo que decía también el profesor, quien no tiene tierra bastante, porque claro, para la extracción de pigmento hace falta tener bastante cantidad de superficie cultivada. Pero también para hacer la demostración y ver que sale azul, que es una cosa como maravillosa, mágica, bueno, yo estaba que no cabía en mí mientras iba logrando todo aquello. Entonces te da una satisfacción tan grande, es como alquímico. Bueno, de hecho lo están utilizando también cosas así dentro de la materia de química en los institutos, porque en hacer todo este proceso son experimentaciones de química, en el aula de química. En Italia también están en varios institutos, por ejemplo, desarrollándolo con los alumnos. Y eso, lo único que lo comentaba, que si no se tiene grandes extensiones y los colegios que normalmente están siempre llenos de cemento por todas partes, pero sí que se pueden hacer pequeños bancales, porque para hacer una pequeña demostración y hacer un pequeño, no tanto extraer el pigmento que hace falta mucho, pero ahora os enseño una imagen, pero para hacer la agitación, hacer todo el proceso y ver que de ahí sale el azul, basta con un bancal. Y quien dice la Isatis tintoria dice cualquier otra planta tintoria que se dé mejor en la zona. Dice también para la hora de cada uno hacerse lo propio, hacer experimentaciones con las plantas de todo ese entorno, como el libro de plantas que tienes ahí, Julia. Pues aquí también hay uno que lo hizo un señor, que es probar con todas las plantas vasculares asturianas qué colores salen. Es que todo tiñe, otra cosa es la estabilidad, pero ver, por ejemplo, con los peques qué color se obtiene de cada planta es súper sencillo y basta hacer un paseo de recolección, ¿no? O sea que, total, nosotros hicimos todo el proceso hasta que después estuvo en su punto, la hoja ya tiene que ser grande, tiene que estar un poquito azulada, y para hacer la recogida, porque de la Isatis tintoria lo que sirve para el azul es la hoja, no la flor, que esto es como está ahora, y ahora yo lo que voy a hacer es recoger la semilla para hacer el cultivo el año que viene, porque es bianual, con lo cual el primer año que se siembra es cuando se recoge la hoja
y después al año siguiente se recoge la semilla. Entonces, cómo de una cosa tan amarilla nace una cosa tan azul, es increíble, ¿no? A mí me parecía ser una abeja metida aquí entre todo este vergel amarillo que brilla por todas partes, que lo veo desde la ventana. Entonces, por eso esto lo voy a pasar rápido, porque sí que está como muy explicado en la recetita en sí, en el cuadernito relativo, que es el cuadernito de tintura, que sí que tiene una cierta complejidad, pero que esto vale cuando tienes bastantes hojas. Entonces, sí que tiene unos pasos a seguir, que es la recolección, que es primero la maceración en agua, que luego hay que acidular el agua con la potasa cáustica, que hay que también oxigenarla. Se puede hacer pasando de calderito a calderito, que eso es lo que ponemos aquí en el cuadernillo de tintura, porque para las escuelas no vas a tener toda esta infraestructura que tenemos aquí. Entonces es mucho más sencillo hacerlo por agitación manual, que está todo explicado. Entonces luego hay que decantar. Durante esa fase de decantado es cuando el pigmento se va depositando, ya te queda la manita así toda manchada, lo metes en filtros, que son los que utilicé, son filtros de papel, de los que se utilizan para el vino. Así. Y al final se va quedando todo el azul, los dejas secar, rascas todo y tienes el pigmento. Pero bueno, es todo como un proceso y esto eran, ¿ves? Los filtros cuando... Virginia, ¿se te queda el pigmento en polvo, en piedritas, Sí. Tipo mineralizado. Claro, porque primero esta hoja, una vez que la maceras, la retiras. Entonces se te queda solamente el agua de la maceración. El agua de la maceración es la que se puede, si no se tiene la bomba, que nosotros lo hacemos con pompa, pero se puede hacer, imagínate en una pequeña cantidad, pues moviendo constantemente de un contenedor al otro para que haga la espuma. Esta espuma, tiene que quedarse la espuma azul, porque empieza a precipitar el pigmento. Después, una vez que pasa eso, dejas que se sedimente para que después el pigmento se... Pero claro, está todo líquido entre el agua, pero ya se desenganchó. Entonces, cuando lo empiezas a pasar, toda esa cantidad de agua, la empiezas a pasar por un filtro, que puede ser de tela, pero es, por ejemplo, de papel o tal, pues bueno, es más práctico quizá para hacerlo al inicio. Ello poco a poco van cayendo las gotitas, se te va tiñendo, por eso es que aunque no haya mucha cantidad de hojas, incluso con un bancal, lo que vais a ver es que ya el filtro se tiñe de azul, aunque no quede luego pigmento en piedra, ¿no? Pero después, una vez que va haciendo eso, al final, claro, hay que poner los filtros a secar, dejarlo hasta que ya se evapora todo el agua y lo que queda es esa pasta que poco a poco también termina de secar. Entonces este es, ¿ves? Seco. Entonces esto es rascando todo este filtro, incluso la zona teñida, se queda el pigmento. Y luego ya es el que se utiliza para hacer todo el proceso de teñido. Y es un azul espectacular, es guapo. O sea, esto no está editado de falsear con color, es una cosa, es así. Y luego ya hicimos el teñido de las telas y todo eso. Pero el proceso, ya os digo, que lo que es ver el efecto de que de esa planta, de esa hoja sale el azul, se puede hacer en pequeña cantidad con un bancal y con la oxigenación hecha manual. ¿Cómo va hoy de tiempo? Madre mía. Yo, si no queréis alguna cosa en concreto de cianotipia, salto, porque está todo puesto. Además, lo de cianotipia es que es una cosa que está puesta en todos los sitios en internet.
O sea que lo que se hizo en el contexto de Agropolitana fue un poco pues, por eso, por esa idea que tenía desde el inicio de generar un manto común, de que todos también aprendiéramos técnicas nuevas, ¿no? De que la gente que no está familiarizada con la fotografía era una forma muy sencilla también y muy vistosa, muy rápida de estar trabajando con una técnica fotográfica obsoleta, porque también era una cosa que nos interesaba, estar tocando varias cosas obsoletas, porque lo obsoleto nos encanta. Entonces, también estaba en juego que no necesitas, aparte de esos dos quimiquitos básicos, ¿no? Que son el citrato férrico amónico y el ferricianuro de potasa, que se encuentran muy fácilmente, pues aparte de eso no necesitas nada más que el sol para el revelado, es decir, a nivel de infraestructura, de cosas, es muy sencilla y nos permitía transportar gráficamente todas las recolecciones de los paseos que hicimos con etnobotánica y con el tema del patrimonio. Entonces, y se unía cromáticamente con el teñido de las telas, con lo cual se generaba todo este azul por todas partes. Pero eso. Y digamos que también en todo esto lo que fuimos haciendo fueron diferentes sesiones de cianotipia, aprovechando eso, algunas por contacto, otras de negativo, por contacto de negativo, algunas sobre papel para el inicio, que es mucho más fácil y más gestionable, pero luego ya nos pasamos directamente a hacerlo sobre tela, que ya va por inmersión en cubeta. Nos manchamos muchísimo, pero la cosa era después generar todas estas piezas que íbamos a ir ensamblando para generar pues eso, vivencias, cosas sobre el territorio, reflejando un poco los talleres, etcétera, etcétera. Entonces todo esto luego se armó con un filandón de cosido. Ahí estuvo Galeana, que son Javiera y Adriana, que Adriana iba a estar hoy pero igual no pudo. Pues bueno, una práctica que es como muy tradicional, ¿no? En la que también estuvimos ahí pues toda la jornada, pues cosiendo, contando, tal, y se hizo una procesión con todas las telas unidas, que luego montamos en la exposición, que claro, son metros y metros, y se hizo una procesión hasta el embalse, que también es otro de los sitios donde fuimos con un paseo sonoro, porque también es tenemos un embalse cerca y es ese punto crítico también ahí entre industria, autopista, ArcelorMittal, campo, en fin, como que era así como muy como simbólico. Entonces generar ese río. Y que bueno, que también es una cosa, ¿no? De que al final se convierta en algo colectivo y que la práctica de la fotografía pues da pie a muchas otras cosas, ¿no? Que no solamente estar haciendo pues eso, la técnica de la cianotipia, me hago mi cuadrito, o sea, era un poco, ir un poco más allá. Perdona, Virginia, ¿puedes explicar la palabra filandón? Ay, claro, perdona. Filandón, mira, que además está en la introducción de la carpeta, porque es reunión vecinal, invernal y nocturna en la que se hacían trabajos manuales mientras se contaban historias. Eso por cierto, hay una película preciosa que va toda, que se articula todo a través de un filandón, y tengo miedo que se llame propio así la película. Es como de los años 70 y tiene todo que ver con la zona de los embalses en la zona de León. Bueno, era una práctica como muy, muy habitual mientras estaba trabajando, pues ir contándose historias. Normalmente era como todo en lo que eran las sociedades tradicionales, que se juntaba la fiesta con el trabajo, ¿no? Pues, y aquí se hacía pues también eso debajo de los hórreos y de las paneras, por eso también queríamos, o sea, porque va todo hilado junto con hórreos y paneras, ¿no? Y con todas las varias utilidades, simbologías, ritos, prácticas a las que están, paisajes a las que están asociadas estas construcciones del patrimonio aquí de Asturias. Entonces normalmente se hacían debajo de la panera cuando, por ejemplo, las follaza, que era, bueno, para quitar las mazorcas del maíz, ¿no? Cuando había que hacer las ristras para colgarlas a secar y tal y cual. O cuando
también es eso de tirar del hilo del filandón, porque también es desfilar, ¿no? Pues cuando se cardaba la lana, en fin, en varias actividades, así como agrícolas, festivo y contar historias para entretenerse. Y por eso también el filandón está un poco como aplicado a, pues, por eso, filandón de cosido, pero filandón como metodología. Por eso en el kit pedagógico está puesto como no hicimos un cuadernito porque era excesivo dedicarle un cuadernito quizá, pero sí lo pusimos como el punto cero, porque digamos que es la metodología que siguió todo el proyecto, ¿no? Que es el estar contándonos, aprendiendo, trabajando, pero al mismo tiempo festejando y tirar del hilo, es decir, a través de una cosa que propones, pues eso, yo qué sé, sí, la cianotipia o la isatis, pero empiezas a tirar y entonces ya no solamente el cultivo, es la simbología, es la historia del arte, es el color, es el trabajo colectivo, es la fiesta social, en fin, se trataba de ir, ¿no? Eso que llaman interdisciplinariedad, bueno, pues es como tirar del hilo, ¿no? Como ir conectando cosas de saberes diferentes, de tiempos diferentes y que todas estén componiendo un único ahí, ¿no? Entonces luego también hicimos el de papel, que el de papel, por ejemplo, es una cosa que es compleja. Estuvimos 2 días y con un maestro papelero, que es Juan Barbé, que hacía los papeles de Chillida, o sea, es maestro papelero de verdad. ¿Y por qué? Porque también en esto de aprovechar los recursos que cada uno tenga en su zona, ¿no? ¿Por qué nos vamos a tener que comprar el papel de Fabriano si resulta que aquí al lado de Paca resulta que está el taller de Juan Barbé que hace tan buen papel? Y muy poca gente lo sabe y como eso pues pasará en cada una de vuestras zonas que probablemente haya alguien que está haciendo ese tipo de trabajos u otro que os pueda interesar, pero hay veces que no lo conocemos. Y claro, y la mega industria pues es muy localizable y muy visible. Entonces, por eso también, y después por estar viendo de nuevo la riqueza que hay en nuestro campo, en cualquier esquina, y que de todo se puede sacar color, de todo se puede sacar casi todo se puede sacar papel. Así que hicimos papel. Una vecina tenía papiro, el papiro es prácticamente infestante. Cuando le dije, oh Juan, pues de eso pues hacemos papel. ¡Ah, qué maravilla! Claro, podada de papiro y se trajo el papiro. De esparto. O sea, en cada sitio de España puede haber papel bueno, porque todo esto se trata también de que sea de buena calidad, papel en cualquier campo, incluso en cualquier jardín, porque después aquí en casa teníamos la yuca, pues de la hoja de yuca también se saca el papel. Se saca el papel de infinidad de cosas. Entonces, nosotros lo hicimos con estas fibras, que era con la de papiro, con la yuca, con la de plata, no, de banano y esparto. Y una primera tanda la hicimos con papel, con pulpa de papel que venden, me parece que la industria además está en Valencia, que venden ya la pulpa de papel porque resulta muy fácil al inicio para coger la mano al cedazo, a cómo rellenar, a calibrar un poco y el gesto. Entonces, no es una actividad fácil a improvisar en la escuela, hace falta seguramente estar siempre con alguien que sepa de esto. Está todos los recursos, cómo se hace, está todo en el blog, está todo puesto en el cuaderno, pero sin duda esta sí que diría que hace falta alguien que sepa medianamente hacer papel. No tanto por lo que hace falta a nivel de materiales que son muy sencillos y muy económicos, sino por las cantidades, por cómo hacer el filtrado, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte en una escuela aquí en Asturias, pues lo que están haciendo es también para entender el proceso plantar plantas de las que se extrae el papel.
explicar el proceso y después hacer lanzamiento de semillas con pulpa de papel. O sea, cada uno luego con tal de tocar el tema y de tirar del hilo, lo va como adaptando y conociendo los propios recursos de la zona, ¿no? Que a lo mejor, pues eso, en Tarragona, Cádiz o en donde sea, pues alguien conoce, oye, pues este señor es que sabe hacer papel, pues mira, lo invitamos y así se ve todo el proceso, hacemos un paseo, porque también es muy bonito hacer un simple paseo y que te vayan explicando que en una simple hierbarato resulta que anida la posibilidad de una riqueza, o sea, de cómo tenemos que mirar nuestra biodiversidad, ¿no? Porque verdaderamente el campo pues es fuente, como fue fuente tradicionalmente, de casi todo lo que necesitamos para vivir y también para crear. Después fue tocando el tema de patrimonio, bueno, pues porque era un poco ya os digo, el hilo conductor eran hórreos y paneras y derivaba del proyecto que había hecho el año anterior. Y un poco porque en Asturias hay un gran problema con estas arquitecturas que son arquitectura protegida, patrimonio reconocida como patrimonio etnográfico, etcétera, regulado, etcétera, pero se están cayendo, se están cayendo. Entonces, incluso, bueno, casi como que hasta se regalan con tal de que te lo lleves, porque cuesta restaurarlos, porque salen ayudas, pero salen ayudas con cuentagotas, porque con poco dinero para todos los trámites que hay que seguir, etcétera, de la burocracia de la administración, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por eso como la viñeta, ¿no? Ah, sí, sí, el hórreo aparece como el icono, ¿no? Un icono completamente socializado, de que todo asturiano se siente orgulloso, de que aparece en cualquier reclamo publicitario de Asturias, etcétera, esa imagen fantástica, la montaña, la vaca y el hórreo. Pero claro, vamos a llegar al punto como esta tira cómica, que el hórreo está sujeto por detrás, que es todo de cartón piedra, como la vara de hierba, porque ya no hay vara de hierba, ya no hay vaca, no hay hierba, no hay nada. O sea, y de hecho hay propuestas de restauración, de nuevos usos del hórreo para poder utilizarlo como vivienda turística en el caso de que, bueno, se están moviendo ahora en la administración para que eso vaya a cambiar. Pero bueno, mientras tanto la situación es bastante tremenda. Bueno, esto es una imagen de, hicimos un recorrido, ¿eh? Como siempre en todo esto, siempre va con paseos, con reconocimiento del territorio, organizando también los paseos previamente para que sean dentro de unos que nos diera tiempo a mirar, a que nos diera tiempo a hablar, a conversar, a picotear algo, ¿no? Porque también se montaba por ahí pues un bizcocho, una limonada improvisada, en fin, que hubiese tiempo para todo y sí que tener como un itinerario marcado previamente. Entonces hicimos dos salidas con, bueno, como unas 6 caserías, porque el hórreo de la panera forma parte, digamos, de lo que es la casería, como una de las dependencias, porque era eso, donde se conservaba la cosecha. Entonces suelen estar siempre asociados lógicamente a una casa o a un grupo de casas, más luego las huertas, las tierras para los pastos, etc. Entonces hicimos pues como unas 6 o 7, me parece, caserías con sus respectivos hórreos y paneras. Y lo que en este caso se hizo, pues bueno, es también ahí conectarlas, digamos, generar puentes, no estar hablando del propio patrimonio de Asturias como si fuese una cosa única en el mundo, etcétera, etcétera, sino conectarlo con otras culturas y con otros tiempos, ¿no? Hacia atrás y en el horizonte, ¿no? Entonces, por una conversación, la verdad, con una chica bueno, familiar de aquí del pueblo y eso, que ella en realidad es canaria, pues encontramos esta conexión con lo que se llaman las pintaderas canarias. Esto que en realidad son sellos en arcilla. Y a nivel iconográfico, claro, como pertenecen, digamos, a un universo, a ese humus cultural, ¿no? de lo agrario y tal, pues bueno, generamos ese tipo de conexión un poco bizarra, pero tampoco tanto. Al igual que con otras
sobre todo nos centramos en la parte iconográfica de las tallas que aparecen en las puertas y en las colondras de hórreos y paneras. Y bueno, por ahí hicimos como conexiones, ¿no? Un poco más cósmicas, al final miralles, como que en cada una de las actividades siempre se trata de hacer de nuevo ahí conexiones, algunas teóricas, ¿no? Para ir introduciendo y ir como entre todos abriendo nuevos canales ahí. Y para facilitar ese contacto como más afectivo y piel con piel, lo que hicimos fue una cosa tan sencilla como la técnica del frottage. O sea que nos fuimos a frotar piel con hórreos y paneras de la zona. Entonces la verdad es que era una práctica súper sencilla porque quien no sabe dibujar le da cosa, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Es que no sé. Bueno, pues ahí es que no necesitas saber absolutamente porque nada, en cuanto haces así y ves que te sale aquello, ¿no? Que todos lo hicimos de pequeña, igual con una moneda, pues ahí llega el entusiasmo generalizado y genera como una especie de adicción que luego estamos todo el tiempo dándole al frotage. Y es curioso porque muchas veces es lo que pasa con otros elementos, cada uno tiene como sus elementos ahí icónicos del propio patrimonio, ¿no? Y sobre todo en todo aquello que forma parte de la cultura agraria y campesina, bueno, pues como que no están tan tutelados como los grandes monumentos, y pasan mucho más desapercibidos, ¿no? Entonces se trataba también de poner en valor todos los valores también, no solamente culturales que tienen, sino propios estéticos. Coincidía además con que hicimos una visita al Museo del Pueblo de Asturias que trataba sobre la belleza en las artes del rural, ¿no? Porque había una sensibilidad estética potentísima que ahora está perdida en la mayor parte de las personas. O sea que en ese sentido estamos bastante más empobrecidos. Y entonces, bueno, era como acercarse y reconocer también ese valor estético, no solamente funcional, es decir, que aquí se reunía todo, como la mayor parte de la arquitectura tradicional rural, etcétera, que se une función y belleza, porque está todo al unísono, ¿no? Perfectamente en equilibrio. Entonces, nada, esto es momentos ahí del frottage, que al final lo que hicimos fue hacerlo primero con folios más pequeños para ir cogiendo práctica y luego ya al final se hizo en escala 1 a 1, porque después también hay un problema bueno, al final de catálogo, ¿no? De inventario, que hay no se sabe qué medidas adoptar para la conservación porque tampoco están inventariados todos y se saben todos sus periodos, etcétera, etcétera, en fin. Entonces, bueno, era una forma como de hacer ese archivo frotado de las paneras de nuestra aldea, del entorno, y esto luego como fue todo a una exposición final que estuvo hasta enero, pues era las paneras que se hicieron. Y para contextualizar, por eso que siempre un poco, pues invitamos también a Cristina Cantero que nos habló de género y patrimonio, ¿no? De cómo hablar del hórreo asturiano pero desde una perspectiva de género, que también es otra de las grandes olvidadas. Con etnobotánica, con Lorena Lozano, ella tiene el proyecto Herbarium desde hace varios años, lo lleva haciendo con varias instituciones, entre ellas con la Fundación Cerezales, pero también con la Ponte, bueno, con varias. Entonces, lo que hicimos de nuevo aquí era pues eso, poner un poco, aprender a reconocer la riqueza, la biodiversidad de este entorno aparentemente, ¿no? Que no muy agraciado, no muy cuidado, donde todo se siega, donde a todo se tira de Cervantes y donde la primera vez cuando llegamos y nos pusimos a hacer el huerto, nos dijo un vecino, ¡ahí está lleno de porquería! ¡Ah, socorro! Y entonces pensamos, ¿tiraron algún residuo? Pues no, la porquería eran las pobres malas hierbas, era que crecían muchas malas hierbas. Pero bueno, entre ellas, pues por ejemplo, todavía pervivía, que la recogimos cuando el paseo con Lorena, el lino, porque claro, como se cultivaba el lino, pues de forma espontánea, entre todas esas malas hierbas, pues te encuentras estas cosas maravillosas, que todas son maravillosas. Entonces recogimos unas pocas
Lo primero, hicimos un paseo, yo pensé un poco el itinerario para que de nuevo nos diera tiempo a hacer toda la actividad y que pudiera ser también interesante desde el punto de vista de la flora. Entonces nos adentramos también ahí por un camino de estos típicos caminos que se van cerrando porque nadie los usa, etcétera, etcétera. Bueno, aprovechando para generar ese tipo de conexiones, de conversaciones, etcétera. Y aquí los pasos pues fueron eso, unos con cestas, etcétera, salimos de paseo, lo que más llamaba la atención o tal se compartía, se comentaba, se recolectaba con atención, porque también, por ejemplo, pues eso, teniendo cuidado de que hay algunas especies que aparentemente muy vulgares, pero que no se pueden, porque están protegidas, ¿no? Diferentes tipos de lecho, que aquí había muchísimos tipos de lechos, bueno, pues, o la cola de caballo, que también en realidad está protegida, aunque también aquí crece un montón. Entonces, bueno, estar siempre atentos a no arrasar y a la hora de recolectar, porque suele gustar mucho, esta. Entonces, bueno, poco. Después llegamos, lo colocamos todo en la mesa y con las ayudas pues, de enciclopedia, está todo en el blog, referencias bibliográficas para la consulta que pueden ser útiles, cualquier tipo de libros que os parezcan interesantes, etcétera. Pues unas fichas, unas lupas, haciendo el dibujo, porque de nuevo cuando uno dibuja recuerda, se sensibiliza, observa mucho más. Entonces siempre combinando, pues eso, tanto con la lupa, Lorena además es bióloga, entonces bueno, como que también completabas con las informaciones que iba ella dando, pero sobre todo pues eso, generando desde el punto también de la etnobotánica, ¿no? De compartir refranes, usos tradicionales, nomenclatura que más allá del nombre en latín, pero cuál es el nombre aquí que se le da, ¿no? Pues eso, la cirigoña, por ejemplo, bueno, todo esto. Entonces, una vez hecho todo esto, ir identificando las plantas, buscando, tal, reconociendo, pues seleccionamos las que más nos interesaban a cada uno, a cada participante, y con ello se metió en el papel secante para hacer el herbario con una ficha que siempre le recoge eso, el nombre de la planta, el lugar de recogida, el hábitat, muy sencilla, percepción sensorial, memoria, refranes y usos, y luego el nombre del autor, de quien ha recogido la planta. Y luego esa también fue de las que se aplicó pues, a través de la cianotipia también para el manto. Y luego la parte del sonido, pues ahí también se exploró un poco, manteniendo ese paralelo con hórreos y paneras, tanto el paisaje percibido o el paisaje externo, con el hórreos y paneras también están hablando pues, de una parte así como del inconsciente de las familias, porque dentro se atesoran pues, historias, camas, cachivaches, escrituras, en fin, es un lugar oscuro y todos los lugares oscuros parece que nos llevan un poco ahí al arcano, a lo propio, ¿no? Entonces se hizo también ahí esa doble dirección dentro de los sonoros. Por un lado es lo que os decía, hicimos el paseo que por aquí, este es el embalse de San Andrés de los Tacones, a través de un paseo sonoro que también era intencionado ir a esta zona, porque fue una zona pues también que era de caserías, de pastos, etcétera, etcétera, que se inundó, se realizó el embalse de San Andrés de los Tacones con la construcción de la acería, de lo que ahora es ArcelorMittal. Con una serie de caminos, bueno, de investigación también, ¿no? Que había hecho yo en el tiempo, de fotografías de archivo del vuelo americano de los años 50, de cosas de documentarse, ¿no? De qué había pasado por el medio en toda esta zona. Entonces, bueno, hacer ese camino porque también servía para estar planteando todas estas cuestiones, ¿no? Es un espacio donde conviven aves migratorias. De hecho hay un pequeño observatorio de aves migratorias, construyeron esta caseta de madera pero nadie mira para ella, hay constantes tensiones entre los ecologistas y ArcelorMittal porque las aves migratorias vienen a nidificar pero luego Arcelor hace lo que le da la gana con el embalse y entonces, en fin, un espacio de nuevo ahí de tensión de muchas
entre todos los seres vivos, no solamente las personas, todos. Entonces, por eso un poco el itinerario, pues escogí un poco ese, y también porque el paseo sonoro, bueno, ahí es una definición de un amigo que trabaja con el paseo sonoro, de hecho tiene un proyecto que se llama Mapa Sonoro, que es un mapa sonoro de Asturias. Y entonces el paseo sonoro, la verdad es que es esa un poco la definición fácil, ¿no? Está inspirado también por todo lo que es la idea de paisaje sonoro de Murray Schafer, y es todo paseo que tienes que hacer absolutamente en silencio, y quizá pues eso, partiendo desde un sitio un poco más rico hasta llegar a un sitio a lo mejor más calmado, donde hacemos un momento de escucha también atenta, porque siempre lo que se está haciendo es privilegiando la escucha, que es lo que más pasa inadvertido, ¿no? Que privilegiamos lo visual y sin embargo estamos permanentemente inmersos en un entorno sonoro. Entonces, ¿cómo es ese entorno sonoro? Aquí es demencial, porque está la industria, porque es paisaje agrícola tradicional, pero de ese agrícola tradicional, de paisaje sonoro no hay nada, o sea, lo que hay es un paisaje completamente urbanizado, completamente industrializado, etcétera. También cuando practicamos la escucha atenta empiezas a descubrir y afinar y percibes mucha otra riqueza, ¿no? Aún así, lo que sí que vimos es que era un paisaje sonoro de baja fidelidad, porque prevalentemente estaba el ruido de que es el bajo continuo, ¿no? Que era esa autopista, etcétera, y con poca diversidad sonora. Igual que cuando se habla de biodiversidad, pues lo mismo pasaba aquí. Pero uno hace el esfuerzo de practicar esa escucha atenta en silencio, sin hablar, y también un poco como Georges Perec, que cuando intentaba hacer ahí en la terraza de París, ¿no? Pues lo mismo con el paisaje sonoro, transcribir gráficamente ese paisaje sonoro a través de onomatopeyas, de símbolos, de dibujos, de ir intentando que está un poco basado, ¿no? en este dibujo de Schafer. Lo que se oye, con qué ritmo, desde dónde procede, hacia dónde va, bueno, cada uno luego lo fue representando como quiso. Entonces, por un lado, estaba esta intención de practicar esa escucha atenta, de identificar ese paisaje sonoro de este entorno en concreto, y por otro lado también explorar, digamos, la sonoridad un poco más interna, más subjetiva, aquella que parte de nuestro propio cuerpo. Esa que lo hicimos sobre todo con Daniel, bueno, fueron Daniel y Fernando toda la parte de sonido, pero esta segunda parte fue más Daniel y la de paisaje sonoro fue más Fernando. Y lo que hicimos fue, bueno, una parte como más, que yo creo que no la voy a contar ahora mucho, pero sí que esta también es bastante detallada, yo creo que en el cuadernillo correspondiente, que es el cuadernillo de pitos y flautas. Entonces explorar aquellos sonidos y aquellas cosas que nosotros no conseguimos como verbalizar, ¿no? Ir un poco a una escucha interna de nosotros mismos, en busca de eso, de bucear un poco nuestro subconsciente, y la cosa luego se organizó generando un concierto entre todos y a través de una serie de sesiones en las que se iba trabajando con algunos elementos como era la onomatopeya, que ya se había trabajado cuando el paseo sonoro. Ahora os lo pongo. Esto fue el concierto debajo de aquí de la panera, y era prefonema, onomatopeya, palabra y relato. No sé si, no, es que estoy fatal de tiempo, pero eso lo hicimos con unas herramientas digitales que no sé si conocéis, pero que la verdad es que son súper fáciles y súper divertidas para poder trabajar en grupos, en la escuela, gente que no está familiarizada, es apenas acompañándola un poco, es súper sencillo. Entonces, una de ellas para editar sonido es Audacity. Y otra, a ver si aquí
Y otra es para la edición y la composición entre todos, es BandLab. Entonces, ¿estáis viendo igual la pantalla de BandLab? Pues ahí basta que uno se inscribe, o sea, hay que registrarse, eso sí, no sé, ¿la conocéis? Vale, porque la verdad es que es súper bonita para poder trabajar colectivamente, incluso no estando físicamente, porque nosotros así lo hicimos, que después de haber hecho las grabaciones cada uno, lo que hicimos fue volcarlo aquí, cada uno iba metiendo sus archivos audio y desde ahí después editando y diciendo, bueno, corto tal, porque luego con eso se generó para la exposición una pieza sonora. Se hizo el concierto en vivo, donde participó gente que venía a los talleres y donde participó gente que nunca había venido, pero de eso se trataba, de hacer ya como la fiesta y sonar cachivaches y de todo, pero con las pautas que se habían marcado durante los talleres para generar que hubiese un orden, que hubiese una escucha, un estar esperando a que el otro termine, generar un ritmo, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, que no sea simplemente sonar por sonar, sino que se estén poniendo en práctica ciertos valores, ¿no? Entonces, lo que sí, una de las cosas que hicimos para generar la pieza y para incluirlo también en el concierto fue que cada persona participante estuvimos grabando por cada uno, pues por ejemplo, Daniel, sí. Daniel, prefonema. Había también palabra. Anodino, anodino, anodino. Y claro, cada uno lo que tenía que hacer era un poco regularlo, subir, bajar, alargarlo, hacerlo suyo, expresar con esa palabra, ¿no? Para que... Anodino, 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 anodino. Había onomatopeya. Espera, a ver, aquí. Y después con cada uno hicimos prefonema, palabra, anodino, onomatopeya, un relato breve. Mi abuela tenía 15 años cuando subió, y después todo eso que cada uno teníamos, a su vez lo compusimos, seleccionando, cortando, tal. Entonces, una vez que teníamos eso compuesto fue cuando se unieron los de todos. Todas las pistas y todo, ¿no? Porque si lo pongo todo junto, a ver. Y el bocadillo de tortilla francesa que había sin agua. Y esto era una parte de las que, con ciertos ritmos, indicando que había directores de orquesta que nos íbamos turnando. No siempre al inicio fue Dani para generar un poco la dinámica, pero luego ya la gente se iba turnando y así iba entendiendo qué ritmo le quería dar y tal. Entonces ya fue cuando hicimos
esto es un poco la grabación del concierto que tuvo lugar, donde se mezclaban parte de esas ediciones que luego se fueron a la exposición con la instrumentación también en vivo. Esto era instrumental en la que cada director iba dando paso a una persona y generando su propio ritmo. Le indicaba cuándo estaba, cuándo no. Era todo, pues, era con un caldero lleno de agua, una capa, quien trajo castañuelas, una chica, salir. Todo lo que Virginia, no te oímos. Espera. ¿Me oís? Ahora sí, tenías que parar el audio, sí. Claro, claro. Pues eso, que cada uno un poco lo hacía con toda la cachirrería que habíamos montado nosotros para generar cosas a activar, más luego la que cada uno se trajo e improvisó. Y después con eso en el vivo de haciendo la prefonema, onomatopeya y generando esos ritmos y tal. Entonces a veces que dirigía Lucía, como que dirigía Marisa, como luego le apeteció dirigir quien no se atrevía y así. Y la verdad es que fue, fue súper divertido. Y todo el proceso de pitos y flautas, yo creo que también es súper enriquecedor porque era una manera de entrar, además, bueno, no fue cronológico, no es que esto fuera el último, fueron todos salteándose, intercambiándose uno con el otro, con lo cual con pitos también fue una manera de liberar vergüenzas, ¿no? Porque pues de repente empezar a hacer el prefonema y encima que te lo graben y, bueno, y estar trabajando un poco, pues eso, la idea de secreto, compartir cosas, lo hacíamos pues el espacio también como dentro de la panera, o sea, siempre poniendo un poco en conexión los lugares que facilitaran ese tipo de trabajo y tal. Y fue una forma como de liberarnos mucho, ¿no? Entre todos y de generar un grupo ahí como muy emotivo también. Y perdón, una pregunta, ¿en qué parte de este proceso intervinieron los artistas? Digamos, en generar las dinámicas, las pautas, por ejemplo, hubo una serie, claro, es como muy largo, si no, porque fueron como también otros 6 encuentros, me parece, en total. Entonces, en generar también las herramientas, ¿no? De decir, venga, pues están estas herramientas para editar, para decir cómo se utilizaban, para facilitar todo eso. ¿Y la propuesta inicial? O sea, la idea de trabajar, pues eso, a través de los sonidos. Entiendo que también, no sé de dónde salió la propuesta. Salió porque yo, claro, con Habitantes Paisajistas ya hace tiempo que estamos metiendo todo esto, del paisaje sonoro, yo personalmente porque me gustaba y ya lo hacía primero y después porque con Habitantes Paisajistas pues también invitando a gente que además es como profesional, ¿no? Sí. Hubo una ocasión que fue cuando el paseo sonoro de agua en el 2016 o así, que fue con Juanjo Palacios, que propio es fonógrafo y trabaja el paisaje sonoro. Y después ya en Hórreos y Paneras ya lo hice, que también colaboro mucho con Daniel, porque somos amigos, tenemos una afinidad y nos entendemos muy bien, entonces ya trabajamos con el tema de lo sonoro.
Y también con Fernando, porque hicimos lo de una pieza, ellos hicieron una pieza que era una instalación, digamos, sonora en torno a la resonancia de la panera. Pero bueno, fue más como una acción performativa de Daniel, que ayudó a sonorizar Fernando, porque él es más el sonidista. Entonces ya llevamos tiempo dándole con todo esto. Entonces, de nuevo aquí, pues eso, a mí porque me apetecía y quienes lo llevaron a cabo fueron Daniel y Fernando. O sea que su papel es más de acompañamiento, ¿no? Sí, Estar ahí para lo que haga falta, vaya. ideación también del programa, claro, porque todo esto ¿no? lleva puede llevar a un desastre. Pitos y flautas, como no esté bien Pues sí. es un desmadre total. Entonces hay todo un proceso en el que primero se empieza, propuso Daniel, pues trabajar primero para ir como acostumbrándonos también a esa parte más de relación del cuerpo con el espacio, de cuerpo con pensamiento. Y entonces, bueno, pues fue, yo qué sé, un ejercicio. Había una serie de pautas, ¿no? Cada taller pues había una serie de pautas. La principal era esta, que aparece luego también en la exposición. Puedes hacer, puedes no hacer, puedes hacer otra cosa. Es decir, puedes hacer lo que te da la gana. Pero en este caos aparente sí que estaba todo muy regulado pues, por una serie de ejercicios. Entonces, por ejemplo, uno, estando aquí durante 20 minutos, explora el espacio y acércate a aquel lugar que te sientas más identificado, que te dé curiosidad, que algo te atraiga de ese espacio. Puedes hacerlo tocándolo con la lengua, puedes meterte dentro, puedes subir. Entonces, bueno, abordar cosas con los movimientos, proximidades que no estamos tan familiarizados, ¿no? Que no es esa relación de utilidad con el espacio, sino de explorar otras cosas. Después hubo varios encuentros en los que nos íbamos presentando a través, una vez explicando qué era una onomatopeya, qué es un prefonema, qué es tal, pues que se iba poniendo en práctica y haciendo ensayos, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que es, digamos, los ejercicios, eso todo estaba ya ideado y programado. En ese caso por Daniel, luego Fernando con la parte de herramientas, ¿no? Un poco entre todos fuimos armando el... Pero sí, digamos que los artistas es el estar acompañando, guiando y que no se desmadre demasiado. Y aportando, ¿no? Eso, herramientas y tal, y estando siempre muy a la escucha también para que todo vaya un poco que se consiga, que era lo que se quería hacer, que era despertar pues eso, esa intención de estar con una escucha atenta hacia el paisaje, de ser capaz de analizar esa riqueza o no riqueza del paisaje sonoro, de estar descubriendo tus propias sonoridades, quitarte la vergüenza, explorar tu cuerpo con el espacio, luego esta cosa de la dirección, pues también es que es eso, ¿no? Un poco estamos acostumbrados a solaparnos constantemente, a cada uno querer decir lo propio y no escuchar lo ajeno, entonces era esa forma de que cada uno se acostumbre a la escucha, a saber cuándo una cosa tiene sentido o no, de cómo funciona la respiración, ser consciente del propio cuerpo, de cuando aspiro, inspiro, de qué sucede, de cuando escucho, cuando paro, cuando repito, cojo ritmo. Era un poco todo eso. Y luego al final fue la parte, bueno, se generaron también una serie de archivos sonoros y todo eso. Y luego al final fue, claro, hubo una exposición al final. Entonces, con todo eso, lo que hicimos fue intentar contarlo, pero en formato expositivo, que por su naturaleza ya no tiene nada que ver con lo que es el desarrollo, ¿no? Entonces ahí sí que se generó, pues eso, por ejemplo, esta parte, la lechera, que fue uno de los dispositivos sonoros,
se convirtió aquí, pues también en una, no sé si la tengo por aquí un poco más grande, eso, en una pieza con una partitura, porque todo se articulaba con partituras que son como opciones, instrucciones contradictorias a veces, pero bueno, como opciones de actuar o de no actuar. Pero quien la golpeaba al llegar a la sala accionaba a través, bueno, del Arduino y de tal, un piezo, diferentes archivos sonoros, que a su vez se fueron grabando durante todas las sesiones. Y luego había, o sea, había varios archivos sonoros, tanto del concierto como de todas estas que se hicieron de onomatopeya, prefonema, relato, tal, en las composiciones que se hicieron con el Bandcamp, pues ahí también se generó otra pieza sonora. Y eso sí que ya fue la parte de Fernando y de Daniel, la parte de generar ese mix final de cara a la exposición, ¿no? Hay siempre como un ten con ten, o sea, hay siempre como una creación que se hace entre todos, pero al mismo tiempo pues los artistas como que estamos generando las pautas, las dinámicas, la metodología, el estar haciendo allí también. Y luego ya en la parte final, a la hora de la exposición, de formalizarlo también. Que en otros casos de habitantes paisajistas sí que se hizo también de forma conjunta y pensada. O sea que, porque eso es una parte interesante también, que la gente también es bueno que sepa, ¿no? Todo. En este caso no hubo tiempo porque fue todo tan macro y había tanto que hacer que... Pero la idea en un principio era esa, era también tener una serie de filandones durante el tiempo para pensar cómo todos esos materiales se iban a presentar al público, ¿no? Y después el otro taller fue el de visores de ruralidad, que ese tengo aquí detrás, por eso el visor, que también es, vamos, es una cajita de cartón y era también una especie de guiño a esta ruralidad aumentada y esa especie de pantalla que tenemos siempre, ¿no? Encima. Que bueno, que lo más emancipador probablemente sea solamente cambiar el chip y está nuestra forma de mirar, ¿no? Nuestra capacidad para mirar. Entonces, ahí también fue con Grigri Projects, con Susana Moliner y David Pérez, y esta es la plantilla, o sea, porque quien lo quiera, David generó el diseño del visor, porque después nosotros ahí en la laboral estaba la Fab Lab, entonces nos podían cortar los cartones, de manera que luego los construimos durante los talleres. Pero no hace falta semejante cosa, o sea, se puede hacer de una forma muchísimo más sencilla, con un simple cartón de una caja de desecho y hacer un recuadro, una 4 o una 3 y generar nuestro visor, ¿no? En este caso se hizo así, súper deluxe, entre comillas, ¿no? Porque siempre era cartón, pero bueno, porque había la oportunidad de hacerlo. Y la dinámica, bueno, la motivación siempre era, igual que con el sonido, qué pasa con nuestro paisaje sonoro de nuestro entorno, ¿no? También cómo imaginamos nuestro entorno, qué nos gustaría cambiar, cuáles son nuestras aspiraciones, qué es lo que no nos gusta, qué queríamos quitar. Bueno, pues gráficamente se puede hacer todo, ¿no? Si ahí físicamente no lo puedes hacer, porque no te puedes quitar ArcelorMittal del medio, ni te puedes quitar muchas otras cosas, o poner lo que a ti te gustaría, pero bueno, por lo menos imaginarlo, sí, ya al inicio. Entonces fue ese ejercicio, ¿no? que era a través de esto se hizo en 3 días, pero porque incluyó también esa parte de construir los propios, de montar los visores, ¿no? Pero la dinámica siempre era con una simple, ahora aquí está pegado ya, pero con el simple cuadradito de cartón, salir. También ahí hubo un recorrido más o menos, pero también un recorrido libre por parte de cada uno de los participantes. Lo único que nos hicimos un grupito de WhatsApp para poder tener las geolocalizaciones todos y así luego poder saber exactamente dónde habíamos estado y subirlo todo a un mapa de Google.
pero cada uno decidía a su deriva y cada uno se llevaba su pantallita, como veis aquí Alejandro, se llevaba su cartón, porque la cuestión era tomar la fotografía de, exactamente con el encuadre, con el punto de vista que te daba ese marco que te estabas llevando contigo, ¿no? Al final era como individuar un punto en el paisaje, algo significativo para cada uno, y que eso querría transformarlo o por qué le llamaba la atención, etcétera. Entonces, a través de ese marco, de esa ventana, se sacaba la fotografía, o sea, se geolocalizaba, se sacaba la foto exacta correspondiente con su punto de vista, porque después, cuando llegamos, pusimos en común cada uno de los lugares visitados y por qué a cada uno le había llamado la atención, etcétera. Como ya estaban las fotos dentro del grupo de WhatsApp, lo que hicimos fue llevarlas, imprimirlas para la jornada siguiente, porque la jornada siguiente fue la de transformación, la de intervención en acetatos, sobre acetatos transparentes, ya empezando a trabajar pues así, ¿no? Como si fuese... Esta es la foto en escala A3 igual a la ventanita, pues se ponía detrás y así yo no me perdía y exactamente con el mismo punto de vista, yo podía en el acetato hacer mi intervención. Intervención que se hacía con bolígrafos, rotuladores, recortes, collage, lo que cada uno quisiera. Tenemos por ahí revistas viejas, cosillas, rotuladores, en fin, todos esos materiales que aparecen también en el cuadernillo de visores que se pueden utilizar. Y cada uno generó su propia visión del lugar. Y lo que se hizo al día siguiente fue irnos todos de procesión con los visores montados, con todos los acetatos y todo eso y tal que llevábamos por ahí en una carretilla, y nos hicimos el itinerario completo y íbamos montando el aparatito, el visor de realidad aumentada, este de aquí. Le hicimos unas patas de avellano, porque así de paso necesitaban que podarse, y fuimos al bosque ahí a podar unos palitroques para hacerle las patitas. Y entonces nos íbamos todos por ahí con las cosas en la carretilla y tal, y cuando llegábamos al punto donde cada uno había tenido su visión, ese uno o una se montaba su acetato con unos agujeritos en los acetatos, unos alfileres que llegaban, y se ponía aquí delante. Y entonces contaba a los demás cuál era su visión y luego ya cada uno se ponía delante tranquilamente a contemplar la visión que había tenido esa persona. Y así nos hicimos el recorrido por todos los alrededores de Trubia y de Beranes y tal, por ahí en el mapita aparece. Y la verdad es que pues fue genial ir un poco cada uno contando y también viendo, ¿no? Porque al final pues a través de esa ventana ves un paisaje transformado con las aspiraciones de cada uno, con la visión de cada uno. Y después con todo eso lo que hice fue convertirlo pues bueno en una videoinstalación para que quedasen reflejados un poco todos, no solamente las imágenes que se habían generado, sino también esas reflexiones que cada una de las personas había hecho en relación a su propuesta. Para que también la gente pudiese entender, ¿no? Estando en los talleres, pues que entendiesen un poco de dónde procedía cada imagen. Y nada, tengo por ahí el vídeo, pero yo creo que no hace falta, ¿no? Porque estamos súper terminados de tiempo, ¿no? Y esto, bueno, no sé, que es también yo creo que es una práctica súper sencilla, con mucho potencial y que, bueno, y también muy manual y, bueno, pero que también, claro, necesita de cierta, si le quieres meter tal, pues bueno, pues
grabadora, con el móvil, con el WhatsApp, con la capita de Google y cada uno, pero bueno, como muy... Y luego muy rica, vamos, a la hora de compartir impresiones, de hacer análisis del paisaje y amena al mismo tiempo. No sé, ¿qué queréis? ¿Qué os cuento más? ¿Qué me queréis preguntar? ¿Que solté mucho rollo? Yo felicitarte porque madre mía, es una pasada. Yo como profe darte las gracias porque es siempre, a ver, esto suena muy mal, pero los profes siempre andamos súper liados y cuando alguien te explica ya el proyecto y no tienes que estar tú indagando, pero cómo, qué significa, pero qué intención tenían, es mucho más fácil porque yo hojeé los folletos, por eso, o los cuadernitos online y pensé, digo, súper interesante, pero no tengo ahora mismo la capacidad mental de ponerme aquí a punto por punto intentar saber exactamente. Cuando alguien que además tiene la pasión por el proyecto te lo cuenta, es que ya estaba tomando notas de cosas que puedo hacer con mis alumnos, cómo lo puedo hacer, ya haciendo esquemas mentales de cómo podría llegar a ciertos objetivos. O sea que muchísimas gracias. ¡Qué genial! Maravilloso. No, yo, vamos, que, claro, yo es que fue muchísimo trabajo, pero bueno, lo disfruté y toda la gente que participó lo disfrutaron, así que, bueno, que luego que se puedan surgir ideas, y es verdad, porque a fuerza de PDFs, de cosas y tal, todos andamos cada uno con nuestras cosas y es diferente, sí que de una forma más coloquial, ¿no? Entrar dentro del proyecto. Así que, y de todas formas, que cualquier cosilla de duda para que tenga relación con esto y que pueda servir de ayuda, vamos, que por email, por teléfono, sin problema, que eso siempre lo decimos a toda la gente que está interesada en el kit y qué tal. Para eso se hizo, para contagiar y para estimular y nada. Y yo tengo una pregunta así más en el global. O sea, por lo que he entendido, este kit sale de un conjunto de prácticas que se desarrollaron en un periodo de un año o así, ¿no? Más o menos. Pero que esas prácticas son bueno, son las que ya llevabais desarrollando en Casa Antonino, ¿no? Desde el 2014, o sea que son cosas que ya habíais ido haciendo ahí y luego decidís cómo recopilarlo, presentarlo a la convocatoria de la Caixa, ¿no? De Art for Change, ¿no? Y entonces hacéis esta serie de actividades participativas y el kit pedagógico acaba siendo como una manera de recoger también todo eso, ¿no? Y mi pregunta es, ¿el kit pedagógico ya formaba parte de lo que presentasteis para la convocatoria de Art for Change? Ya sé que son preguntas así como muy... Sí. Pero bueno, también me... No, en general, o sea, el tipo de la forma de armar proyectos, o sea, cómo está armado hacia una ciudadanía agropolitana, viene de la forma que tengo de armar los proyectos en PACA desde el 2014. Sigue la misma tal. Deriva en concreto del último Habitantes Paisajistas, que era de Horros y Paneras, y bebe, claro, de todas esas dinámicas, formas de hacer que ya se habían hecho precedentemente. Lo que pasa que se amplía la programación hacia una ciudadanía agropolitana. Cuando la laboral me invita a presentar un proyecto para Art for Change, vale. Yo, que además estaba la Fundación Caraso con otra convocatoria, estábamos con el cubo verde enviando eso de innovación, de réplica. Yo no puedo claro. el proyecto de la nada. Lo que envío es algo que ya llevo haciendo, más desarrollado, lo adapto un poco y venga. Entonces salió adelante y por eso se pudo ampliar
la propuesta de hacer cosas, pues eso, con mayor duración, con mayor presupuesto, pudiendo invitar a más gente a que colaborara, etcétera. Y el kit pedagógico, digamos que estaba desde el inicio, porque previamente también habíamos mandado una propuesta, Grigri Projects y yo y tal, habíamos elaborado también un proyecto para otra convocatoria que al final no salió y ya andábamos por ahí rondando con la cosa de kit pedagógico. Pero no sabíamos exactamente qué formato iba a tener, si iba a ser en realidad un formato taller, si iba a tener una parte física, ¿no? De algún tipo de mecanismos y de maletín tipo botiquín, que ellos lo están desarrollando tipo botiquín para que se pudiese llevar a las escuelas y a partir de ahí generar algo. Ahí se estuvo en duda. Entonces, al final, pero sí que aparecía por ahí kit pedagógico. Lo que pasa es que no sabía qué formato iba a tener ese kit. Vale. Luego ya en el desarrollar el proyecto fue cuando se cambió a hacer ellos el taller de visores y entre todos, con todo, generar el kit pedagógico en formato de cuadernillos, focalizarlo también pues eso, con el currículum de primaria para que fuese más fácil de cómo meterlo, insertarlo en el currículum, etcétera, etcétera. A mí me parece muy interesante especialmente eso, que bueno, o sea, el kit pedagógico está muy bien, pero me parece interesante también ver la cantidad de colaboraciones que ha implicado llegar ahí, cómo diferentes agentes os habéis puesto las pilas para presentaros a una convocatoria, para desarrollar todo esto, cómo recoge todo un trabajo que ya ibas haciendo y lo pone en valor también, o sea, que es una cosa que cuando la miras en el global dices, madre mía, el curro que hay aquí detrás, y me parece muy... Bueno, no sé, me hace pensar, ¿no? en la manera de trabajar también que tenéis vosotros, en la que tenemos nosotros en el museo, las diferencias que hay y bueno, donde hay cosas que se podrían hacer también de una manera diferente y más enriquecedora también. O sea que muchas gracias por compartirlo en su globalidad, porque lo que he dicho antes, el kit pedagógico está súper bien, pero cuando lo ves en el global, pues es súper interesante. Qué bien. Y bueno, al hilo, pensar pensar la exposición justamente al final, ¿no? Que muchas veces en el ámbito de la mediación artística o cultural partimos de una exposición para hacer talleres, no sé qué, ¿no? Como a partir de ahí empezar lo educativo, digamos, ¿no? Esa parte de mayor implicación o que afecta más directamente. Y de repente es un gran ejemplo, ¿no? De cómo lo que se muestra es todo el proceso, se muestra lo que hemos hecho. Eso es el resultado, eso es lo que enseñamos, lo que exhibimos en la expo, ¿no? Me parece Es que a veces una empezamos vuelta. estos procesos pensando ya en la exposición y es un error en realidad, porque a veces desarrollas cosas apretando y forzando cosas porque tiene que salir una exposición, no sé qué, cuando en realidad lo interesante es que pase como os ha pasado a vosotras. O sea que, bueno, mucho que aprender de ahí también, creo. Sí, nosotros, bueno, eso desde el inicio que fue, la verdad que sí, que fue concebido así, o sea, que verdaderamente la exposición fuese casi ese producto que nos exigía, ¿no? A la hora de la convocatoria, pues hay, ¿qué producto vas a tener al final? Bueno, pues venga, ¿qué producto? El aprendizaje, las vivencias, un producto. Entonces, bueno, luego también te fuerzas, ¿no? La cabeza a, venga, el producto es esto, el producto también es esto, es esto, es esto. Y al final te acabas haciendo un elenco de productos entre los cuales también estaba la exposición, pero al mismo tiempo... Sí, no nada, eso, que hay que ir con cuidado ahí porque, bueno, o sea, se encontrar el equilibrio entre tener un producto final y yo creo que lo interesante es que la exposición o el producto final te sirva para darle como un, ostras, mira lo que hemos hecho y no que pase todo lo contrario y que sea aún hemos ido haciendo y forzando cosas que no hacía falta forzar porque al final necesitamos un producto. Entonces, encontrar el equilibrio es también un ejercicio de mediación pues que tiene que ser muy inteligente y que tiene que estar bien hecho. O sea que una cosa se ven, que ambas, que tanto el proceso como el resultado se retroalimenten.
encontrar ese equilibrio a veces, bueno, yo creo que es cuando las cosas se hacen bien, pero bien de verdad, no que queden bien. A ver, yo desde el punto de vista educativo es exactamente lo mismo, porque te dicen, un niño tiene que, ¿qué? O sea, ese producto final es, bueno, pero a ver, yo quiero que se desarrolle como persona y si llega ese producto, que seguramente llegará porque como profesor vas guiando, es un poco como el artista, ¿no? Que va diciendo, bueno, pues ve por aquí o mira esto, es un poco lo mismo y es verdad que muchas veces hay muchos profesores eh, que se enfocan, por ejemplo, esta semana tenía que enseñarles a los niños a decir la hora, ¿no? Pues estuvimos en el patio y pusimos un palo y dijimos, venga, ¿cómo lo hacían los romanos? Pues con luz solar, claro, señor, es que está nublado, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no se puede hablar el tiempo. Y luego miramos otras formas de medir el tiempo, otras formas de hacer, pero es como, ¿por qué tengo que simplemente decirle, venga, vamos a coger un reloj y vamos a decir, estás en punto, estás y media, estás y cuarto, estás y cinco, cuando realmente lo importante es el proceso? Es decir, vamos a explorar, vamos a hacerlo juntos, vamos a ver qué es lo que se hacía, cómo se hacía, por qué se hacía de esa manera, qué viene después. Y al final acabamos hablando de los romanos y de los números romanos y cómo ellos escribían con los símbolos y empezamos un poco a hablar de, bueno, ¿y por qué utilizamos los símbolos que utilizamos ahora, como los dígitos, ¿no? El 1, el 2, el 3, ¿por qué no utilizamos el palo y la V? O sea, que al final es verdad que, por lo que me estáis contando, igual que los artistas, a veces los profesores se centran en qué es lo que tienen que saber al final y no en el proceso que les lleva a querer saber más de eso y luego decir, mira, pues ya sé decir la hora, ¿sabes? Es un poco, también me estaba pareciendo muy interesante verlo desde ese punto de vista. Pues sí, eso también como tenía que ver con la panera, es cuestión todo como de equilibrios, ¿no? O sea, que al final es intentar mantenerse flexibles, al mismo tiempo tener una estructura. Es cierto que luego, o sea, el tipo de resultado, como un horizonte se tenía desde el inicio, porque se sabía desde el inicio que algún tipo de formato expositivo iba a tener, con lo cual uno ya en ese proceso, ya lo que comentabais, ¿no? Estar atento a que de repente, bueno, oye, esto hay que estar manteniendo estos registros sonoros, hay que tener esta documentación, esto vamos a uniformarlo de esta manera porque así lo que surja será más fácil de formalizar de alguna manera. O sea, era Sí, todo con grandes interrogantes, pero al mismo tiempo poniendo un ladrillito por aquí, otro por allá, ¿no? claro, pero es que en eso también hay algo educativo, creo yo. O sea, y es importante que lo haya. Contándoselo también a quien participaba, porque así también lo interiorizaba, se responsabilizaba y también estaba con una pierna aquí y otra pata en el otro lado, ¿no? Como que también, o sea, ese estado de responsabilidad y de conciencia de todos, entonces...